Hola gente creativa, bienvenidos. Hoy aprenderán a crear un texto degradado con efecto ondulado en Canva, paso a paso. Así que quédense hasta el final. Comenzamos. Primero, cambiaremos el color de fondo de la página. Después, vamos hasta Apps. Y en la barra de búsqueda, escribimos Type Gradient. Hacemos clic en el siguiente icono. Bajamos en el panel. Y en la opción Texto, escribimos el texto deseado. Cambiamos el tipo de fuente. Vamos a las opciones de espaciado. Y el interlineado lo cambiamos a -0.55. Subimos a la parte superior del panel. Cambiamos la dirección del efecto gradiente. Y los colores al texto. Revisamos la vista previa del degradado para corregir posibles detalles. Y si todo está en orden, hacemos clic en Agregar al diseño. Volvemos a la página y redimensionamos el texto recién creado. Ahora vamos a compartir. Descargar. Marcamos fondo transparente. Y hacemos clic en Descargar. Importamos la imagen a Canva. Eliminamos el texto en la página. Y añadimos la imagen recién importada en su lugar. La ampliamos al tamaño de la página. Volvemos a Apps. Esta vez escribiremos Warp Brush. Y elegimos la siguiente opción. Cliqueamos en Warp. Cambiamos el Brush Size a 500 y Brush Strength a 70. Vamos a la página y manteniendo el clic presionado, vamos realizando los cambios en ciertas áreas del texto. Una vez obtengamos los cambios deseados, hacemos clic en Save. Por último, y como paso opcional, vamos a editar. Bajamos hasta Efectos. Hacemos clic en Sombras. Clic en Brillante. Y realizamos los siguientes cambios. El tamaño lo cambiamos a 5. El nivel de desenfoque lo cambiamos a 5. Y la intensidad la cambiamos a 15. Y ya habremos terminado nuestro texto gradiente con efecto ondulado hecho en Canva de manera fácil y rápida. Gracias por acompañarme hasta el final del video. Si te fue de utilidad, regálame un like y comparte el video. No olvides suscribirte al canal y activar las notificaciones para no perderte ninguno de los próximos tutoriales prácticos de Canva que estamos preparando para ti. Si tienes alguna duda, déjala en los comentarios. Nos vemos en el próximo video. Hasta la próxima, gente creativa.